mi parte nada más agradecer, por supuesto, junto a todos los que he mencionado al comienzo, la presencia, en este caso, si me permitís decir, de dos magníficos soldados. Los que nos hemos dedicado a la educación sabemos que al final, cuando termina la etapa profesional, lo mejor que pueden decir de uno es que fue un maestro, no profesor, no, era un maestro. Pues yo creo que los militares lo mejor que se puede decir es que fue un magnífico soldado. Y aquí tenemos a dos magníficos soldados. En el primer caso, que es el que va a conducir el acto, es Pedro Pejenaute, amigo, colaborador de la Bitácora, coronel del Ejército de Tierra. Tiene diplomas de Estado Mayor en unidades de montañas, sigue practicando la montaña, a pesar de su juventud. Y ha tenido distintos destinos como profesor en las unidades de montaña, en los Estados Mayores, en la división acorazada, etcétera. Y sobre todo aquí le hemos conocido porque su último destino fue durante 8 años ser delegado de defensa de La Rioja. Y hoy además sigue en activo en una actividad de investigación histórica, sobre todo en el ámbito militar, que de vez en cuando pues le da foro en esta misma sala hablando de otros magníficos militares. Y por último, pero no menos importante, sino que es lo más importante, pues hoy tenemos el lujazo de tener al teniente general Fernando Alejandre, es GEMAZ. Hoy nos acompaña aquí, como ya ha dicho Juan Antonio, Fernando Alejandre Martínez, es general de Ejército, el máximo empleo de las Fuerzas Armadas, y ha sido el jefe de Estado Mayor de la Defensa durante 3 largos años, desde 2017 hasta el año 2020. Pertenece al arma de ingenieros del Ejército de Tierra y se puso el uniforme pues hace casi 50 años, que ya ha llovido. Es paracaidista, buceador de asalto y diplomado de Estado Mayor. Tiene una extensísima vida profesional que abarca pues muchos campos, ¿no? Desde el mando de unidades, que yo creo que ha sido lo que le ha marcado más probablemente. Mandó unidades de su especialidad fundamental de ingenieros, mandó la unidad de zapadores de la brigada paracaidista y otras cuantas unidades más, entre ellas el regimiento Pontoneros y especialidades de ingenieros de Zaragoza. Estos destinos de mando los ha alternado con destinos de Estado Mayor, como ser jefe de Estado Mayor del mando de ingenieros, estar en el Estado Mayor de la Fuerza de Acción Rápida y fue el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército, un puesto que les garantizo que da muchísimos quebraderos de cabeza. También tiene una larguísima trayectoria internacional, sobre todo en su empleo de general. Sus empleos de general. Fue el segundo jefe de Estado Mayor del Cuartel Supremo Aliado de Europa, de la OTAN, en Mons, en Bélgica, y ya de teniente general fue el segundo jefe de la Fuerza Conjunta de la OTAN. 2 puestos que solamente creo que con su nombre ya nos dicen mucho. Ha participado en unas cuantas operaciones en el exterior, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, mandando unidades y también en destino de Estado Mayor. Fue el jefe del centro de operaciones de la operación en Kosovo y participó en la primera operación en fuerza que hizo el Ejército Español, allá por el año 91, creo recordar, en Irak, después de la Primera Guerra del Golfo, operación en la que también participó nuestro batallón de helicópteros, el que tenemos aquí en Logroño. Insisto, fue la primera operación en fuerza que, pues era romper por primera vez otro tipo de operaciones. Para completar su perfil, pues teníamos que decir que en el mundo de la diplomacia también le ha tocado torear, ya que estuvo destinado en la Agregaduría de Defensa en Estados Unidos, en Washington, y sirvió también en el gabinete del ministro de Asuntos Exteriores de España. Su formación, la propia de su empleo, pues la completó con una formación cuando era un joven capitán en Estados Unidos, un curso de ingenieros, y el curso que realiza la Escuela de Defensa de la OTAN en Roma, ya de coronel, me imagino, de teniente coronel. Bueno, pues todo este bagaje profesional, que se dice rápido pero es muy largo, le llevó a que en 2017 fuera nombrado jefe de Estado Mayor de la Defensa. Es el puesto más importante que tienen las Fuerzas Armadas
ostenta su representación institucional y es el primer soldado en las escalillas después de Su Majestad el Rey. El general, como ya ha dicho Juan Antonio, cuando cesó como jefe de Estado Mayor de la Defensa, pues decidió poner unas reflexiones en blanco sobre negro, o negro sobre blanco, y lo plasmó en este libro del que ya hemos hablado, Rey servido y patria honrada, una visión de la defensa de España, que por cierto ya va, creo que por su tercera edición, por lo menos, que no va mal. Y esto es lo que ha traído aquí al general a hablarnos en la bitácora y en esta Fundación Ibercaja. Mi general, me gustaría en primer lugar que nos dijeras tres cosas. ¿Por qué el título? Es un título cuando menos curioso. ¿Qué te llevó a querer plasmar todas estas reflexiones en un papel y editarlo, evidentemente? Y que nos hablaras un poco en qué ha consistido tu libro, qué nos cuentas en él. Pues lo primero que me gustaría es romper una lanza o hacer un agradecimiento, un reconocimiento público de los 120.000 hombres y mujeres que sirven a España hoy día en las Fuerzas Armadas. Son ellos, en alguna ocasión he dicho, cuando me preguntan si España está segura, que son ellos los únicos que nos separan de la inseguridad. Son esos 120.000 miembros de las Fuerzas Armadas los que nos mantienen seguros. La garantía de que España no está indefensa. Y entonces, pues tengo que contestar. Primero voy a contar un poco qué me llevó al libro. Pues aunque entiendo que lo más importante es que lleguemos al turno de preguntas, pero ¿qué me llevó al libro? Bueno, pues cuando me cesaron en el mes de enero de 2020, hace un poco menos de 3 años, pues yo era consciente de que me había pegado durante los últimos 3 años, los 3 años que estuve como jefe de Estado Mayor de la Defensa, prácticamente predicando en el desierto. Esa es la verdad, esa era la sensación que yo tenía. Y tenía la sensación de que llevaba 3 años hablando de los problemas que aquejaban y aquejan a la sociedad española y a las Fuerzas Armadas y sobre todo a la relación de unas y otras. Tenía además la sensación de que hay muy poca gente en España, sobre todo en sus élites políticas, que le dediquen el tiempo que hoy mismo la bitácora está dedicando a reflexionar sobre estas cosas y creía que había que cubrir esa brecha. Entonces, en enero de 2020, pues decidí reunir un poco todas mis ideas de los 47 años de servicio que llevo. Me di cuenta de que durante 3 años había sido el CEO de una empresa de 120.000 personas, de una empresa en la que cada uno de ustedes invierte al año 212 euros, porque eso es lo que cuesta mantener las Fuerzas Armadas, 212 euros por español y año, hoy. Si los planes son los que debían haber sido en 2014 y no llegaron a ser, me refiero al incremento al 2%, entonces pasaremos a pagar cada uno de los españoles 510 euros al año para tener unas Fuerzas Armadas. Eso fue lo que me hizo tener una visión de lo que yo creía que debían ser las Fuerzas Armadas, y a eso dediqué pues casi un año de mi vida. Empecé primero reuniendo documentos y reuniendo ideas y luego juntando anécdotas personales, porque como ha dicho Juan Antonio, tenía la sensación de que iba a ser un libro muy árido y procuré adornarlo con algunas anécdotas o con algunos hechos que me han ocurrido a lo largo de mi vida, con la idea de darle un poquito más de frescura. Y ahí enlazo con el porqué del título. Entonces, el título del libro es Una visión de la defensa de España. Ese es el título. Pero en el último momento quise hacer un guiño un poco a la historia, un poco a mis compañeros y un poco a todos los españoles anónimos que se levantan todas las mañanas y van a su trabajo, sea en un hospital, sea en una frutería, sea en Ibercaja, sea donde sea, y van a hacer su trabajo con la conciencia de que están haciendo un servicio a su nación, que están haciendo un servicio a España. Y entonces utilicé una frase que viene en un poema de Lope de Vega
dedicada a un militar español, a un militar que en este caso era don Álvaro de Bazán. Don Álvaro de Bazán murió, como saben, en 1588 y se le pidió a Lope de Vega que escribiera sobre él. Y entonces él escribió un verso que dice: «Rey servido y patria honrada, dirán mejor quién he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada». Él era, como saben, el marqués de Santa Cruz. Bueno, pues eso fue lo que me hizo ponerle el título el pretítulo por delante, y a eso dediqué, como he contado, 2 años. En el libro hay, respondiendo a qué es el libro. En el libro, Pedro, hay 3 partes muy diferenciadas, muy claramente diferenciadas. Hay una primera parte en la que trato de explicar el por qué es necesario tener unas fuerzas armadas, el qué es lo que saca el ciudadano español medio de tener unas fuerzas armadas, por qué es preciso. Y ahí enlazamos un poco con esa falsa sensación de seguridad de la que hablaba hace un momento Juan Antonio, y que creo que es precisamente uno de los motivos más importantes por los cuales quería escribir este libro. La segunda parte del libro la dedico pues, fundamentalmente a exponer mi visión personal de los problemas que tiene España y su defensa. Hablo del desconocimiento de los asuntos militares que tienen nuestras élites políticas y la sociedad en general. Hablo también del papel de la OTAN, de qué papel jugamos nosotros en la OTAN y la OTAN en la defensa de España. Hablo un poco de la seguridad nacional, que es un concepto mucho mayor que el de la defensa nacional. La defensa nacional es propia de los militares, la seguridad nacional es propia del Estado en su conjunto, y hay muy poca gente que tenga esto claro. Y también intento explicar cuál es la importancia de los militares en esa defensa nacional. En la última parte del libro, como yo había tenido la suerte o la desgracia de ser jefe de Estado Mayor de la Defensa en 2 gobiernos o con 2 gobiernos de signo totalmente distinto, precisamente aquí me enteré de que iban a cesar a la ministra de Cospedal. Estábamos saliendo del desfile cuando vi que aquello se ponía feo, y entonces yo he contado un poco cuál es la relación de los militares con la derecha tradicional, es decir, con la derecha del Partido Popular, y he contado también cuál es la relación de los militares con la izquierda también tradicional, es decir, con el Partido Socialista Obrero Español, porque a pesar de lo que pueda parecer, yo fui jefe de Estado Mayor de la Defensa el año que va, o el año y medio, con la ministra Robles, el año y medio que va desde la moción de censura a Mariano Rajoy hasta el primer gobierno que sale de las urnas, hasta el gobierno que sale de las urnas en noviembre de 2019 y toma posesión en enero del 2020, cuando fui cesado, por lo cual no he tenido ningún contacto con el otro grupo político que forma parte del gobierno actual. No he tenido ningún contacto con la parte del gobierno que figura bajo las siglas de Podemos. En suma, es un intento, Pedro, de dar a conocer la profesión, nuestra profesión, y de hacerlo con la esperanza de que yo estoy convencido de que lo que no se conoce es imposible que se respete, y si no se respeta es imposible que se quiera o que se ame o que se ame. Y eso es lo que es el libro. El libro, como digo, son 10 capítulos, pero bueno, ya hablaremos de ellos. Ahora, bueno, estamos desgraciadamente con la guerra de Ucrania aquí a vueltas todo el día. Hoy, por cierto, Putin ha dicho que no descarta o que ve muy probable que haya una nueva guerra mundial. Ha sido noticia hoy del telediario. Y bueno, pues esto efectivamente yo creo nos ha puesto los pies en el suelo a casi todos, ¿no? Oye, que la guerra es posible, ¿no? La tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Realmente Ucrania no está tan lejos y por desgracia vemos aquí a ucranianos y, en fin, teníamos hasta ahora la sensación de que eso era imposible, ¿no? Pero claro, resulta que sí hay riesgos y amenazas.
hay un riesgo. Putin lo ha dicho ahora mismo. Me gustaría saber, mi general, que nos dijeras qué riesgos, desde el punto de vista de la defensa nacional, por supuesto desde el punto de vista de la seguridad, hasta la seguridad alimentaria es un problema ahora, ¿no? Pero desde el punto de vista de la seguridad militar o de la defensa nacional, sería en términos exactos, ¿qué riesgos y qué amenazas ves tú ahora mismo? Muy bien. Bueno, pues evidentemente al empezar a escribir el libro, esa fue la primera pregunta que tenía que responderme. ¿Cuál es la amenaza que tiene España y que hace necesario tener unas Fuerzas Armadas? Entonces, para intentar dar respuesta a esta pregunta, pues construí un capítulo entero, me parece que es el capítulo 1, estoy seguro de que es el capítulo 1, en el que traté de rebatir eso que decía antes Juan Antonio sobre la sensación de falsa seguridad o la falsa sensación de seguridad que hay en España. Me parece curioso, y lo reflejo así en el libro, me parece curioso que en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, cuando se le preguntaba en 2016, que es la referencia que yo tengo de mi tiempo de llegada al Estado Mayor de la Defensa, cuando se le preguntaba a 10 españoles cuáles eran las posibilidades que ellos creían de que hubiera un conflicto armado, 7 de cada 10 contestaban que ninguna. Bueno, supongo que esos 7 ahora están comprando periódicos sobre la situación en Ucrania para que vean que no es cierto. Esta mañana me preguntaba una periodista y yo le contestaba que yo creo que la guerra es consustancial a la humanidad. Yo lo siento mucho, sé que esto probablemente no quede ni siquiera bonito dicho así, pero me parece que es totalmente cierto. La guerra es consustancial a la humanidad porque siempre hay intereses de alguien por el vecino o por el vecino del vecino. Y sin lugar a dudas, pues eso es lo que traté de analizar en ese capítulo 1. Nosotros además tenemos un pequeño problema añadido en España, y es que por razones de mucha índole, de diversa índole, incluidas las históricas, en España ha aparecido una amenaza más, y es la desaparición del patriotismo. Creo que es peligroso para nosotros como españoles, con vistas a dejarle una mejor España a las generaciones que nos siguen, creo que es peligroso esa desaparición del patriotismo que me parece palpable. De todos modos, yo hablé de esto, de la desaparición del patriotismo, y cuento ahí un par de anécdotas relacionadas con el Centro de Investigaciones Sociológicas que me parecen muy significativas. Y a continuación empecé a estudiar esa amenaza poco relevante que decía 7 de cada 10 españoles que les parecía que hubiera un conflicto. Y intenté analizar cuáles eran los países o las amenazas que nos podían venir desde dentro y desde fuera. Cuando empecé a hablar de las que podían venir de fuera, puse en primer lugar, como es lógico, y tú lo sabes perfectamente, Pedro, puse en primer lugar nuestro patio trasero, lo que yo llamo nuestro patio trasero, que no es otro que el norte de África, y concretamente los 4 países que están orientados a nuestra frontera sur, que es que hay gente que no lo sabe, pero somos el único país europeo que tiene frontera con el norte de África, frontera física, frontera terrestre, frontera de las de verdad, de las que se saltan cuando vienen mal dadas. Analicé esa amenaza y luego a continuación, quiero que quede claro que no estaba de acuerdo con Putin a la hora de lanzar la guerra, porque escribió el libro mucho antes de que él lanzase sus carros de combate por la frontera, pero puse como amenaza número 2 Rusia, porque a mí me había tocado vivir en la OTAN el momento de la invasión de Crimea por parte de Rusia, y creía que aquello no era más que el anuncio de lo que iba a venir a continuación, como así ha sido. Entonces, hablé de eso, hablé de la inestabilidad en Oriente Medio, hablé del riesgo que tenemos con China. Creo que es un riesgo evidente y, bueno, creo que eso cada día hay menos dudas al respecto. Y luego hice un bosquejo de lo que considero que son las amenazas interiores.
amenazas interiores que también las tenemos en España. Somos probablemente uno de los pocos países de Europa que tiene amenazas interiores, en lo cual enlacé casi directamente con lo que había ocurrido en 2017 entre el 15 de agosto, si no me equivoco, que fue el atentado de las Ramblas, y la declaración del estado del 155 por parte del gobierno, allá por el mes de octubre, primeros de noviembre de 2017. Enlacé con eso, pero también enlacé con el terrorismo internacional, con el terrorismo interno, y volví a hacer hincapié en los países que realmente tienen interés o que pueden llegar a tener interés en desestabilizar a España, y que son los países que de alguna forma patrocinan las amenazas. Por supuesto, no lo dejé en las amenazas normales, sino que entré en las amenazas asimétricas o las amenazas híbridas que tú bien conoces, Pedro. Hace muy pocos meses tuvimos en Madrid la cumbre de la OTAN, a la que se le dio mucho bombo. Incluso el presidente del Gobierno anunció una subida del presupuesto de defensa, aunque lejos de ese 2% que reclama la OTAN. Y a esto se le dio mucho bombo en los medios de comunicación, y bueno, evidentemente salieron voces discrepantes, incluso del propio Gobierno. Yo me gustaría que nos expusieran por qué es importante que estemos en la OTAN. ¿Qué pasaría si España dejara la OTAN como una entidad político-militar? Porque no es una entidad militar, sino una organización político-militar. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si rompiéramos con la OTAN, si rompiéramos los acuerdos que tenemos con Estados Unidos, que tenemos en la base rota unos cuantos medios de defensa para el famoso paraguas de defensa antiaéreo? Perdón. Creo que sería, Pedro, lo primero sería ir a contracorriente del mundo. Y creo que lo que realmente nos puso en el lugar que nos corresponde, o lo que nos acercó a ponernos en el lugar en el que nos corresponde en el contexto internacional, sin lugar a dudas, fue la pertenencia a las organizaciones internacionales de toda índole en las que España entró a finales de los 70, principios de los 80 del pasado siglo. Yo creo que la OTAN, y creo que la demostración está en Ucrania, la OTAN es la mejor herramienta defensiva que jamás ha existido. O sea, si no fuera por la Alianza Atlántica, nosotros ahora mismo tendríamos que estar mirándonos el cuerpo con mucho cuidado, tendándonos el cuerpo o la ropa con mucho cuidado, porque desde luego la situación sería prácticamente volátil, no ya impredecible, sino volátil en este momento. Y creo que hay una cosa muy importante que has señalado, que son los acuerdos con los Estados Unidos. España es el único país, y en el libro hablo de ello, España es el único país de la Alianza Atlántica que tiene un acuerdo particular y directo con los Estados Unidos. En tiempos del régimen del general Franco, España no podía entrar en la Alianza Atlántica. Y al no poder entrar en la Alianza Atlántica, pero ser necesaria para la defensa de Europa, lo que se hizo fue firmar unos acuerdos de coordinación entre Estados Unidos y España. Y esos acuerdos nos ponen en una situación de privilegio por lo que respecta a la defensa mutua, y evidentemente es muy difícil que nosotros defendamos a los Estados Unidos, por lo que respecta a la defensa de los dos países. Y eso nos pone en una situación de privilegio con respecto al resto de los aliados, que no los tienen. Ni siquiera los británicos tienen un acuerdo punto a punto con los norteamericanos. Nosotros sí. Esos acuerdos se mantuvieron, y tú has mencionado las bases, no solo la base naval de Rota, aunque en estos momentos es el buque insignia, por decirlo de algún modo, puesto que en la base de Rota, que es una base española, está basado una gran parte del sistema de defensa antimisiles de la Alianza Atlántica, concretamente la parte que protege todo el Mediterráneo. Entonces es muy importante para nosotros mantener esos acuerdos, creo, desde mi punto de vista es muy importante
importante mantener esos acuerdos y desde luego creo que hacer un movimiento hacia afuera de la OTAN nos pondría en un riesgo evidente, sobre todo ante la primera de las amenazas que he citado antes, que como he dicho es la del norte de África. General, Pedro, permíteme que antes de seguir profundizando en el conocimiento de nuestro ejército, que lo primero que me sorprende, yo hice la mili como la mayor parte de los de mi generación, y reconozco que tengo una gran incultura de la defensa, hasta los cargos, etcétera y tal. Pero bueno, eso es subsanable, basta con que una tarde te dediques a ello. Pero oyéndole las amenazas reales, externas e internas, de las cuales parece que hay miedo en hablar. Luego podemos también abordar esas amenazas internas, que no son simplemente posibilidades, sino que ha mencionado antes que hemos pasado por ello, la declaración de la República Independiente Catalana, por lo tanto no estamos hablando de entelequias. Pero antes de profundizar en eso, como civil, lo que me choca y no acabo de entender es por qué este espíritu, yo diría, aparte de inconsciencia, de falsa seguridad, este antimilitarismo, antiamericanismo, y cuando no es anti, es una indiferencia o un desconocimiento de nuestras Fuerzas Armadas. Y aquí quisiera preguntarle desde una doble vertiente. Por un lado, ¿por qué se ocurre esto? Es decir, no es normal que, siendo la realidad la que es, arrastremos estos datos antimilitaristas, antiamericanistas, etc. Y también os pregunto, como civil, a vosotros dos, como militares, con una larga trayectoria, con más de 40 años de servicio, los militares que tantos valores y tantos sacrificios, que tantas horas y tantos hombres hemos tenido y seguimos teniendo, ¿no sentís de alguna forma faltos de reconocimiento por parte de la sociedad española? No digo de los políticos, que eso ha quedado claro. Basta con leer el capítulo correspondiente, especialmente los últimos, para ver que, pues, en fin, que la clase política parece que no acaba de entender el papel. Pero como militares, ¿no habéis sentido esa falta de comprensión o esa, en fin, no digo que indiferencia, pero desconocimiento? Y me imagino que además esto producirá un cierto dolor. Dos preguntas, primero la sociedad y segundo cómo lo vivís vosotros. Esos son tres, Juan Antonio. Yo he contado tres preguntas, pero voy a intentar contestarlas. Voy a empezar por la última, si te parece bien. Sí. Reconocimiento, pues sí, es francamente descorazonador. Voy a dejarlo en descorazonador. El tener la sensación de que la sociedad a la que uno protege y uno sirve es nuestra misión, tu libertad, que formaba parte del lema que elegimos en mi Estado Mayor de la Defensa, pues ese reconocimiento pues no se da por parte de la sociedad. Entonces resulta muy duro ver que se hace hincapié en todas aquellas misiones de las Fuerzas Armadas que no están relacionadas con la misión de las Fuerzas Armadas. Sorprendente. Entonces da un poco de reparo ver que todo el mundo es perfectamente conocedor de las bondades del trabajo que hacen mis compañeros de la unidad de emergencias, por ejemplo, o de las unidades de ingenieros. Yo soy de ingenieros, como ha dicho el coronel Pejenaute, cuando en una riada en Zaragoza hace ahora 10 años, algún año más, pues yo tenía que intervenir en una riada porque había pueblos enteros anegados por el río Ebro. Bueno, pues todo eso implicaba un inmediato reconocimiento por parte de la sociedad, de ese tramo de la sociedad. Sin embargo, el hecho de que haya soldados que están todos los días en el Peñón de Vélez de la Gomera, o que haya marinos que están todo el maldito día patrullando el estrecho de Gibraltar, o aviadores que están en las carlingas de sus aviones dispuestos a salir para cualquier cosa, pues eso no tiene un reflejo. Y no tiene un reflejo, no tiene un reconocimiento la ética del combatiente, que en algún punto del libro, en un capítulo del libro
reclamo. Da la impresión de que a la sociedad española le diera vergüenza saber que tiene soldados dispuestos a morir y a matar, claro. O sea que cuando juramos bandera, juramos morir por España. Pero también juramos, eso no queda implícito en el juramento, pero vamos, está claro. O sea, eso también lo hacemos. Y entonces, en algún momento, y esto el coronel Pejenaute recuerda perfectamente aquellos momentos, en algún momento en Afganistán, cuando nuestros soldados entraban en combate, teníamos que evitar poner que habían entrado en combate en los partes e informes que se daban al día siguiente, porque no había ningunas ganas de saber lo que había ocurrido. Entonces se ponían eufemismos tales como "y desapareció", o cosas que evidentemente implican una falta de reconocimiento que es muy dura, Juan Antonio, y te agradezco la pregunta por eso, para los militares profesionales, que es lo que en la actualidad somos todos. Con respecto a la primera pregunta que has hecho sobre las amenazas externas e internas, pues las internas son tan preocupantes como las externas o más. Bueno, primero porque hay una que es externa, pero puede ser interna, que es la que he citado antes en el sur de la península, en el norte de África. Y hay que tener mucho cuidado con lo que ocurre, porque hay una amenaza que puede ser interna o externa, dependiendo de cómo se lleve el conflicto a ella. Y luego, pues porque mis compañeros, y estamos en Logroño, o sea, yo quiero dejar constancia que cuando hicimos el desfile del Día de las Fuerzas Armadas en Logroño fue porque no se nos autorizó a hacerlo en Pamplona, ¿vale? Eso tiene una explicación muy clara y muy lógica, se llama ETA. La ETA sigue estando en nuestro imaginario. Y yo he perdido, igual que Pedro, compañeros a manos de los terroristas de ETA, y también he perdido compañeros a manos de terroristas de Al-Qaeda. Al-Qaeda y ETA están ahí, y yo creo que también hay que vigilar los extremismos violentos. La mayor parte de ellos provienen de lo que llamaríamos los grupos de extrema izquierda, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Esos grupos que han actuado en Cataluña y los apoyos que se recibieron a esos grupos venían de sitios muy concretos. O sea que no por casualidad las noticias falsas con las que se alimentó a los medios de comunicación mundiales los días 1 y 2 de octubre de 2017 venían no de Rusia, pero sí de una ciudad rusa. Venían de San Petersburgo. Y eso es algo que está demostrado. Todo eso hace que tengamos que estar pensando en que hay amenazas internas que a lo mejor reciben apoyo. Y yo cito en el libro Cuba, Irán, Venezuela, Rusia, China y algunos países del flanco sur, como esos patrocinadores de la violencia de la violencia interna. Y con respecto al antiamericanismo, Juan Antonio, yo creo que tiene una raíz histórica, y creo que es por un problema de que nosotros hemos pasado demasiado tiempo aislados. Creo que el hecho de que España no haya tomado parte ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial nos han colocado primero en una sensación de falsa seguridad, que cree que por vivir en una península en el extremo sur oeste de Europa somos intocables, cosa que es mentira, es falso, de toda falsedad. Pero aparte de eso nos coloca como excéntricos a la situación en el centro de Europa o en la Europa del centro y del norte, y también de alguna forma excéntricos al importante esfuerzo que han hecho los Estados Unidos de Norteamérica a lo largo del siglo XX por la defensa de la libertad y de Europa en su conjunto. O sea que yo creo que hay un poco de desconocimiento, creo que hay un poco de mala fe,
no hay que decir que ha habido desde la Unión Soviética, estoy remontándome a los fenicios prácticamente, pero creo que no hay que explicar que hay una gran componente de grupos más o menos ideologizados que estaban sufragados por dinero que venía directamente o sea, antiamericanos que venían directamente con fondos de la Unión Soviética de entonces. Entiendo que ahora, con lo que ha hecho Putin, pues será más difícil colocar de nuevo esa mercancía. Has hablado de amenazas, has hablado de riesgos, bueno, y están ahí, efectivamente. Y claro, para enfrentar amenazas y riesgos hay que tener los medios. Tenemos las Fuerzas Armadas que necesitamos para enfrentar estas amenazas, tanto, claro, en calidad como en cantidad. No vale tener muchos si es inútil, ni por muy buenos que sean los pocos que hay, tampoco van a cumplir la misión. Bueno, pues eso era ese gap, esa brecha entre los medios que debemos tener y los que tenemos, es lo que, al hacerse patente a raíz de la invasión rusa de Crimea en 2014, eso es lo que motivó a que los jefes de Estado y de Gobierno, y en este caso el español era el presidente Rajoy, que estaban presentes en la cumbre de Cardiff, decidieran que había que invertir en defensa una cantidad importante de dinero y se fijó en un 2%. En el libro digo que se fijó en el 2%, pero que a mí los 2%, los porcentajes no me gustan. No obstante, lo que sí que me gusta es en las cifras de dinero. Entonces, en el año 2017 España gastaba 9.000 millones de euros año en defensa. Esos son los 212 euros que por español que he citado al principio. Alguien me dijo el otro día que podíamos poner una casilla como la de la Iglesia. ¿Quiere usted contribuir al sostenimiento de las Fuerzas Armadas? La verdad es que me asustó un poco porque pensé que a lo mejor la armábamos. Pero el caso es que nosotros en 2017 invertíamos 9.000 millones de euros al año. Cuento alguna anécdota en el libro y hay alguna foto en la parte de atrás que es muy significativa de eso. El 2% equivaldría a gastar, en términos de 2017, casi 24.000 millones, es decir, multiplicar por 3 y pico la cantidad que estábamos invirtiendo, por 2 y pico la cantidad que estábamos invirtiendo. Bueno, yo no me atrevo a decir cuál es la cantidad exacta, no me atrevo a decir cuál es el porcentaje del PIB. Por cierto, si baja el PIB, los 9.000 millones que siguen ahí, parece que hemos gastado más. No, lo que pasa es que se ha desplomado el PIB, pero el dinero es el mismo que había antes. Bueno, ahora no es el mismo, porque ahora ha subido casi a 10.000 millones, es decir, que hemos subido 1.000 millones en 3 años, pero como dice el coronel, nosotros tenemos un compromiso de llegar aproximadamente a unos 22.000 millones de euros, 24.000 millones de euros al año. Para llegar a ellos teníamos que haber llegado en 2026, no vamos a llegar nunca antes de 2030, es decir, que llevamos un retraso importante. Pero a mí me gustaría, más que hablar de dinero, hablar de esas capacidades, de esos medios que nos faltan, Pedro. Y como tú sabes perfectamente, pues esto no ha empezado hoy. Si empezase hoy el problema de un déficit financiero para las Fuerzas Armadas no tendría mayor importancia. El problema es que el déficit es un déficit arrastrado, que se inició en 2008-2009 y que ha seguido a lo largo de los años y los años y los años. Y cuando en 2017-18 parecía que íbamos a sacar la cabeza y íbamos a poder invertir un poquito más y tal, pues en ese momento llegó la pandemia y se acabó la historia. Y volvimos a empezar. Ahora las noticias son buenas, pero en estos momentos las Fuerzas Armadas españolas tienen graves carencias y, como lo dije en público delante de los diputados en el Congreso de los Diputados en una comisión de defensa hace ya varios años, y la semana pasada lo ha dicho el jefe de Estado Mayor de la Defensa, es decir, el que ocupa ahora el que fue mi lugar, el almirante general López Calderón, lo ha vuelto a decir,
pues creo que no descubro nada si les digo que la defensa de España tiene graves carencias. Ayer creo que fue uno de los periodistas de La Rioja, de Logroño, que me preguntó que por qué, qué era el proceso de canibalización que yo había mencionado en el libro, en alguna parte. Nosotros, para poner un carro de combate ahora mismo en Letonia, a lo mejor tenemos que parar 2 en España. Es decir, que como no podemos tener todos los carros de combate funcionando a la vez, porque no hay dinero para mantenerlos, tenemos que parar carros de combate aquí para que el que está en Letonia esté funcionando. Y eso es lo que llamamos el proceso de canibalización o el proceso de sumectación. Eso, con sinceridad, pues creo que no pasa nada si ocurre una vez, pero cuando ya son año tras año tras año los que van ocurriendo, pues es un poco más preocupante. Déjame que concrete un poco más, porque claro, efectivamente hay que ir al 2%, no sabemos muy bien, además ahora se dispara el presupuesto con ayuda o sin ayuda de Europa, con lo cual aún ese 2% supone en términos absolutos aún un crecimiento espectacular. Y luego, dado la seriedad que tienen los compromisos políticos en este país, pues lo que hoy es un compromiso mañana deja de serlo, etcétera, ¿no? Yo le preguntaría, para que los que no estamos en las grandes cifras, vamos a ver, ¿tenemos el armamento adecuado? ¿Tenemos el número de efectivos adecuado? Creo que hablaba usted de 120.000, ya no tenemos la mili, por lo tanto no tenemos una mili profesional, pero usted en su libro apunta que hubo unos momentos críticos cuando se comienza el ejército profesional en el que no teníamos ni siquiera el número de efectivos. Están bien remuneradas las Fuerzas Armadas, porque claro, no solamente del valor se vive, sino que también pues, que todos los militares, como es el caso de los 2 que nos acompañan, tienen su mujer, sus hijos, están... Bueno, yo a veces me planteo, ¿cuánto cobra un piloto del aire que tiene que estar 24 horas allá en los llanos, en Albacete, dispuesto a hacer ese seguimiento hasta Letonia, y cuánto está cobrando un piloto comercial? ¿Le merece la pena seguir? Luego hablaremos también de la formación y de las salidas. Pero ¿nos puede un poco concretar más, decir cuáles son? Le digo una expresión que me dijo un compañero suyo. Si nos tocase algo como lo de Ucrania, a lo mejor solo nos llegaba para hacer barricadas. Es una expresión seguramente exagerada, pero me gustaría que nos aclarara en términos reales cómo estamos. Bueno, y le he hablado de personal, sin citar ciberseguridad y todas aquellas otras cosas que son hoy necesarias. Bueno, no es fácil contestar, pero quisiera empezar por algo que has comentado al principio, Juan Antonio. Uno de los principales problemas que tienen las Fuerzas Armadas españolas es que los compromisos duran lo mismo que el gobierno de turno. Porque no hay algo que en Portugal o en Francia, por decir 2 casos claros, existe con toda seriedad. Y es una ley de financiación de las Fuerzas Armadas, una ley que permita crear una estabilidad, dar un horizonte presupuestario estable a las Fuerzas Armadas de hoy y de dentro de 5 años. Esto en otros países se hace por consenso de las fuerzas políticas que intervienen en el Parlamento. En el nuestro, pues lamentablemente para nosotros, como digo en el libro, el ímpetu por tener una ley de financiación es inversamente proporcional a la distancia al Banco Azul. Esto lo he podido comprobar porque, como he explicado, he sido jefe de Estado Mayor de la Defensa de 2 gobiernos diferentes, por lo cual he presentado los presupuestos de defensa ante los unos y los otros, ¿vale? ¿Tiene España el armamento adecuado? No, no lo tiene. Está intentando dotarse de él desde hace cierto tiempo. En algunos casos desde hace mucho tiempo. Pedro y yo creo que yo era teniente coronel y Pedro también, cuando empezamos a oír hablar del vehículo de combate, que ahora antes se llamaba de una forma, ahora se llama de otra y va a llamarse al final Dragón, creo, pero vamos, le hemos cambiado tantas veces de nombre como de correa al perro. ¿Son suficientes 120.000 hombres, 120.000 efectivos? En principio sí deberían serlo. En principio sí deberían serlo. Lo único que yo reivindico en el libro es que nadie ha hecho un estudio de la misión
a la hora de calcular el número. Es curioso, pero a un ministro, no voy a ser más explícito, pero a un ministro, un ministro de un partido llamó a su jefe de Estado Mayor y le dijo: te voy a dar 120.000 hombres. Y dijo: ¿y qué hago? Lo que quieras, porque ni uno más. Eso no puede ser. O sea, lo que nosotros tendríamos que estar estudiando es cuáles son las misiones que tenemos, cuántas personas necesitamos para cumplirlas, cuántas necesitamos que estén preparándose para cumplir, para relevar a los que las están cumpliendo, porque no van a estar toda la vida ahí, y a continuación de ello sacar un listado de gente. Eso no se ha hecho en España. Lamentablemente para nosotros no se ha hecho. Se nos ha dado un número de gente, fundamentalmente derivado del dinero que había, porque en estos momentos el 50% del presupuesto de defensa se va a pagar al personal, a mal pagar al personal. Aprovecho para retomar la parte que tú decías antes, Juan Antonio. O sea que no sabemos exactamente, sabemos que no. Si tuviéramos las 120.000 personas plenamente en activo, probablemente estaríamos bastante bien, pero no es así todos los días por diferentes motivos. Creo que nos falta en España ciberdefensa, creo que nos falta en España medios modernos como los que estamos viendo en Ucrania. Es que la verdad es que es un poco, el poner el telediario es un poco descorazonador cuando uno ve lo que hacen los drones o los aparatos no tripulados, estos que permiten saber dónde está el malo y a continuación acabar con él. Hablábamos antes de reconocimiento. El reconocimiento y la remuneración deberían ir parejos. Y no es así, Juan Antonio. No hay un reconocimiento y una remuneración. Y eso es lo que ha impedido lo que yo reclamo en el libro, es la profesionalización de las clases de tropa. Los oficiales y suboficiales somos profesionales en las Fuerzas Armadas. Ahora parece que todo el mundo es profesional. Los oficiales y suboficiales somos profesionales en las Fuerzas Armadas desde tiempo inmemorial. Pero la tropa no. La tropa era tropa de reemplazo, como tú bien recordabas al principio, hasta hace relativamente poco tiempo. Bueno, relativamente tampoco, que hace 22 años del asunto. Pero el caso es que nosotros mismos no consideramos profesionales a los hombres que nos protegen, y por no considerarles profesionales no les pagamos bien. Hablabas de un piloto del Ejército del Aire y un piloto de Iberia. Eso no lo vamos a mencionar porque la multiplicación probablemente esté en el orden del por 5 o por 6. O sea que estamos hablando de una bestialidad de dinero. Pero simplemente yo pongo un ejemplo en el libro, y en el libro pongo un ejemplo que he vivido. El capitán que está ahora mismo en la pista de Torrejón, subido en un F-18, dispuesta para salir a volar y para, si es preciso, llevar sobre sus espaldas el tener que disparar un misil sobre una aeronave no identificada, que no es moco de pavo, esa responsabilidad. Ese chaval cobra menos que el jefe de la policía local de Torrejón. Eso lo garantizo. No creo, yo no estoy diciendo que el jefe de la policía local de Torrejón o de Alcalá de Henares o de Logroño deba cobrar menos, ni muchísimo menos, no estoy diciendo eso, solo digo que el capitán del Ejército del Aire está francamente mal pagado. El capitán del Ejército del Aire está mal pagado, peor pagado está todavía el capitán de la Brigada Paracaidista, que está al otro lado, que por cierto es hijo mío. Pedro, vamos terminando. Pasamos ya. No, sí que sí. Sí. Una última pregunta, si quieres aglutinar lo que hay. Pero... Sí, yo solamente, bueno, por terminar mi general y damos pasos, si te parece. Hemos hablado antes del proceso en Cataluña, del que todos hemos conocido y sufrido. Cuando fueron los atentados del 11M 2004, las Fuerzas Armadas hicieron muchas cosas. En fin, yo lo recuerdo perfectamente, ¿verdad? Cubriendo vías, ocupando puntos estratégicos, centrales eléctricas, repetidores de televisión, en fin, yo estaba entonces en la división acorazada y tuvimos una temporadita muy movida. ¿Por qué no se hizo nada en Barcelona? ¿Por qué no participaron las Fuerzas Armadas en aquel momento en Barcelona, en Cataluña, vamos, en general?
Bueno, primero nada, Pedro, te has leído el libro, ¿eh? O sea que tú sabes que la respuesta está en sus páginas. Bueno, pues porque hubo una decisión política de no hacerlo, sin más y sin menos. O sea que la decisión política que se tomó fue evitar por todos los medios que se vieran soldados relacionados, no ya en Cataluña, sino relacionados con la crisis que se estaba dando en Cataluña. Y en el libro pues cuento algunas cosas, las que puedo contar, como es lógico, algunas cosas que ocurrieron y cuento pues eso, alguna pregunta que le hicieron a una ministra de Defensa que estuvo aquí en esta ciudad en mayo de 2018. Le preguntaron, ¿pero es cierto que el ejército tenía planes para ir a Cataluña? Y la ministra preguntó si no hubiéramos, le contestó al periodista, que creo que era de ABC, o sea que no era de La Bui o de Gara, le contestó algo así como, si no hubieran tenido planes yo habría estado muy preocupada, o algo así comento en el libro. Efectivamente planes hubo, pero la decisión que se adoptó fue, y cuento ahí una serie de anécdotas que me ocurrieron personalmente entre el atentado de las Ramblas y finales del mes de octubre, que fue cuando estuvimos realmente muy preocupados por la situación en Cataluña. Isabel, ¿verdad? Bueno, Isabel, la primera es muy fácil, la segunda es absolutamente imposible que yo la conteste porque no soy la persona adecuada. La primera es muy fácil. Cuando la invasión de Crimea, y lo cuento también en el libro, yo estaba destinado en el cuartel general del jefe de la OTAN en Europa, un general de 4 estrellas norteamericano que manda todas las fuerzas de la OTAN en Europa. Entonces yo estaba allí y todas las mañanas a las 8:15 nos reuníamos para hacer un briefing, un punto de situación, y de repente empezamos a ver lo que ocurría en la televisión. Entonces hubo un verdadero pánico. En aquel momento todos sabíamos que o separaba eso allí o volvería. No sabíamos cuánto tiempo iba a pasar. Bueno, pues han sido 8 años. Los únicos países que se tomaron en serio la invasión de Crimea y del Donetsk, de la parte más oriental de Ucrania, los únicos países que se tomaron en serio esto fueron los Estados Unidos y Gran Bretaña. Y se lo tomaron de aquella manera. O sea, Estados Unidos ha estado formando a personal del ejército o de las Fuerzas Armadas ucranianas durante los 8 años que han transcurrido. Gran Bretaña ha estado proporcionando material y mandando observadores casi con toda certeza. Probablemente fueran contratados, no serían militares propiamente dichos, etcétera, etcétera. Pero el caso es que esos dos países se tomaron muy en serio esto. Lo único que la OTAN inició un planeamiento defensivo en el que tomé parte, gracias a Dios, o por suerte para mí, espectacular. Y durante una temporada pues estuvimos muy preocupados por eso. Pero todo el mundo sabía lo que iba a ocurrir. O sea que yo lo siento mucho, pero como he dicho en el libro, lo digo, y digo que Rusia era la amenaza. Y evidentemente lo era, lo sigue siendo, y como no nos tentemos bien la ropa, lo seguirá siendo. Porque, como esta mañana alguien preguntaba, habrá que llegar a una negociación. En la negociación, normalmente, en las negociaciones de este tipo, en las que se produce prácticamente un empate entre los dos países contendientes, o entre las dos fuerzas contendientes, lo que normalmente se hace es negociar territorio por paz. El sembrar eso es simplemente alargar el problema unas décadas más. Dentro de unas décadas más volveremos a empezar. Una pregunta a vuecencia. ¿Cómo ve la reserva y qué opina de la reserva voluntaria en este momento en España? Porque se ha hablado de que hay 120.000 hombres, pero ¿qué opina si esos serían suplementos, etcétera, y qué validez tiene, si es que tiene alguna? Gracias. La respuesta no va a ser políticamente correcta, nunca lo suelo ser, o sea que voy a decir la verdad. La reserva era una idea estupenda, cuya ejecución ha sido bastante limitada. Voy a decir limitada para no ponerle otro calificativo. Lamentablemente para nosotros, la reserva que se estableció
a raíz de la supresión del servicio militar obligatorio y en la que seguro algunos de ustedes son parte de ella, pues cubre algunas carencias de forma muy temporal y de forma muy, digámoslo así, para ser prudentes, anecdótica. Pero no creo que en estos momentos las capacidades de defensa de España se multipliquen o se vinculen sobre el cuerpo de reservistas. He oído, y ya lo siento porque una cosa que he descubierto es que el tiempo va a una velocidad de vértigo y como ya estoy en la reserva pues no sé exactamente los últimos planes, pero he oído recientemente que alguien en el Estado Mayor de la Defensa estaba intentando hacer una unidad de reservistas con vistas, especialistas en ciberdefensa, con vistas a proporcionar esa capacidad que, como decía antes en una respuesta a Juan Antonio, pues es una de nuestras mayores preocupaciones, el déficit que tenemos en ciberdefensa. Sé que hay algo de eso, pero el resto pues son cuestiones puntuales. Alguien que va a una unidad y hace un servicio determinado durante un tiempo, un servicio impagable, porque esa es la verdad, bueno, impagable y además impagado. Porque claro, si no se paga al profesional, pues al que está en activo, pues al reservista ya menos todavía. Pero sí, creo que es meramente una muy buena idea mal ejecutada. O sea, la pregunta era simplemente si cuando yo hablaba antes de la amenaza en el patio trasero, he dicho, me refería a Marruecos especialmente o solamente a Marruecos. No, me refería al patio trasero. La inestabilidad en el norte de África tiene repercusiones en nuestra frontera, eso es evidente. Y lo que a nosotros nos afecta es los 4 países que están orientados directamente a nosotros, que empezando por el sur serían Mali, Senegal, y a continuación Argelia, Marruecos. No estoy especialmente señalando a Marruecos, aun cuando Marruecos tiene un trato especial. El trato especial es que el país de Marruecos es con el que tenemos frontera. No tenemos frontera con Mali, ni con Senegal, ni con Argelia. Pero evidentemente, por lo cual evidentemente deberíamos estar mucho más conscientes de la situación en Marruecos que en ninguno de los otros 3 países, pero sin disminuir ni un ápice nuestra preocupación hacia los otros 3. Y concretamente a la situación entre ellos. Creo que una de las cosas que nosotros normalmente no hacemos mucho caso es a la situación o al desencuentro que hay entre Marruecos y Argelia. Y creo que eso es peligroso para nuestra seguridad interna. Gracias a Dios, Marruecos está en la órbita de los Estados Unidos y por lo tanto está en una órbita más cercana a nosotros. Argelia, por el contrario, no. Pero creo que deberíamos preocuparnos mucho por la situación en el norte de África y concretamente en esos 4 países. Túnez ya nos pilla un poco más de esquina y ya Burkina Faso, todo esto ya nos pilla un poquito peor. Pero yo creo que una de las razones por las cuales ha habido muchos soldados españoles viajando a Mali en los últimos años es porque había conciencia en las Fuerzas Armadas de la necesidad de estar presentes en esos países. Ya sabe que en estos momentos o durante mucho tiempo hemos estado desplegados en Mali y en Senegal, aunque solo sea para ayudar. Perdón, he olvidado citar Mauritania, que es el 5.º país. Estaba yo pensando que eran 5 y no sabía por qué no me salía. Mauritania. En Mauritania, como sabe, tenemos una unidad de la Guardia Civil desde hace ya mucho tiempo, desde la crisis de los cayucos de hace ya más de 10 años. Tenemos una unidad de la Guardia Civil permanentemente allí y fue uno de los primeros viajes que yo hice como jefe de Estado Mayor de la Defensa para tratar de establecer Yo no creo que haya un eje ruso, indio, chino. Yo creo que hay un eje chino muy importante y por lo pronto me gustaría contar una anécdota y es el cinturón que han establecido los chinos va desde Somalia
o desde Djibouti, para ser exactos, hasta Senegal. Y en estos momentos hay empresas chinas en todos esos países del centro de África, y los he visto y los he ido viendo en sucesivas visitas. O sea que yo creo que sí que estamos a punto, como no nos preparemos bien y como no tomemos el toro por los cuernos, estamos en un momento de encrucijada en el cual China va a ser la superpotencia del futuro. Y eso es, sobre todo después de ver lo que ocurrió el otro día con Hu Jintao, creo que para todos nosotros debería ser muy peligroso. Deberíamos tomarnos muy en serio la amenaza china. En el conflicto actual de Ucrania, yo creo que, aparte de que, en mi opinión, esto es una opinión personal, en mi opinión la Unión Europea ha salido perdiendo porque hemos vuelto a demostrar que no somos capaces de tomar una postura conjunta, firme y determinada. Creo que hay un país que ha mantenido el tipo, que es nuestro colega, el norteamericano. Creo que hay un país que va a salir perdiendo cum laude, que es Ucrania. Creo que hay otro país que va a salir perdiendo también, que es Rusia. Y creo que hay uno que se está riendo a carcajadas, que es China. Me preocupa mucho más China que el eje ese. Aunque la influencia china yo creo que es palpable en todos los ámbitos de la vida y desde luego en África de una forma apabullante. No sé muy bien cómo está la situación en Iberoamérica, pero hubo momentos en los cuales los informes de inteligencia empezaban a hablar de presencia china en más de un país del cono sur, de la parte sur de América. En general, terminamos, pero en atención a los que van a ver el vídeo y que en estos momentos no pueden interactuar, estoy seguro que surgirá una pregunta en alguno de los jóvenes. ¿Qué razones me da usted para, porque hemos hablado y parece que estamos desanimando a que nadie se dedicara al ejército, y no es eso? ¿Qué razones apuntaría usted a un joven que se está planteando como futuro profesional de ser soldado? O bien como soldado profesional, o bien como suboficial, o esa carrera cada vez más difícil que es la de ser oficial. Digo difícil porque los requisitos de acceso son tremendos. No queda tiempo para analizar el nuevo sistema de formación, si usted quiere dar una pincelada, pero me importa más, ¿qué mensaje le daría usted a los jóvenes que se pueden estar planteando su vocación como militar? Bueno, pues la vocación, si alguien estuviera en ese caso, y en mi familia tengo algún caso, o sea que lo único que le diría es que esta es una profesión poco reconocida, poco remunerada, pero es una profesión preciosa porque nos enraiza o nos une con la historia de España. Las grandes naciones, supongo que al de Luxemburgo no le pasa esto, pero a los españoles sí debería pasarnos. La historia de España se solapa con la historia militar de España. Eso es en un país que ha sido cabeza de un imperio, pues es imposible de evitar. Y lamentablemente, pues últimamente hemos empezado a oír hablar de los héroes como si fueran genocidas y cosas de estas, pero nosotros que no creemos eso, que hemos estudiado historia y que nos gusta la historia de España mucho, pues esta profesión es una profesión perfecta y preciosa para enraizar o para buscar el ancla en esa historia de España, en ese país magnífico, en esa nación que ha sido, pues eso, asombro de todo el mundo. Y decirle simplemente pues que en las Fuerzas Armadas, lamentablemente no en la enseñanza pública o en la privada, vamos, no en la enseñanza de nuestros críos, pero que en las Fuerzas Armadas se mantiene todavía un culto a las grandes palabras, se mantiene un culto a los valores, y que eso hace que la vida de una persona se llene considerablemente. Hay algunos servidores públicos que, aprovechando la metedura de pata anterior, entre los cuales están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hay algunos servidores públicos que viven ese tipo de vida en el cual las grandes palabras como el compañerismo, el espíritu de sacrificio, el amor a la patria,
el honor, son importantes. Y yo creo que eso es una experiencia que merece la pena vivirse y con la que yo he disfrutado mucho, como decía antes el coronel, desde hace 2 siglos. Ya parece que ingresé en las Fuerzas Armadas, allá por 1974. Muy bien, pues muchas gracias.